Mi Jesús, hoy, lunes 17 de enero del año 2022. Estamos en la segunda semana del tiempo común o tiempo ordinario. El oficio, la memoria obligatoria, segunda semana del Salterio. Celebramos en este día a San Antonio Abad, color litúrgico blanco. La vida de San Antonio Abad la escribió su discípulo San Atanasio a finales del siglo IV. Su nombre significa floreciente. Con Pablo el ermitaño y Antonio se dio inicio a la vida hermética en el desierto. De él relata San Atanasio la permanente entrega a Dios en un género de consagración del cual él no es históricamente el primero, pero sí el prototipo. Cuando vivía en Egipto, unas palabras del Evangelio lo conmovieron sumamente. Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalos a los pobres. Así fue como decidió irse al desierto a vivir como un ermitaño. Oración colecta. Oh Dios, que otorgaste la gracia al abad San Antonio de servirte con una vida admirable en el desierto, concédenos por su intercesión que negándonos a nosotros mismos, te amemos siempre sobre todas las cosas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Liturgia de la palabra. Continuamos con el hermoso libro de Samuel. Dice, la obediencia vale más que el sacrificio. El Señor te ha rechazado para que no seas rey. Lectura del primer libro de Samuel. Capítulo 15, versos del 16 al 23. Samuel dijo a Saúl, voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Habla, replicó él. Samuel añadió, aunque tú mismo te consideres poca cosa, ¿no estás al frente de las tribus de Israel? El Señor te ha ungido rey de Israel. Él te mandó a hacer una expedición y te dijo, ve y consagra al exterminio a esos pecadores, los amalecitas, combátelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor? Saúl le replicó, yo escuché la voz del Señor, hice la expedición que él me había encomendado, traje a Agag, rey de Amalec, consagré al exterminio a los amalecitas, y el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel respondió, ¿quiere el Señor holocaustos y sacrificios o quiere que se obedezca su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, la docilidad más que la grasa de carneros, como pecado de hechicería es la rebeldía, como crimen de idolatría es la contumacia, porque tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti para que no seas rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado del número 49, versos 8 y 9, 16 y 17, 21 y 23. Escucha, pueblo mío,
yo te hablo. No te acuso por tus sacrificios, tus holocaustos están siempre en mi presencia, pero yo no necesito los novillos de tu casa ni los cabritos de tus corrales. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. ¿Haces esto y yo me voy a callar? ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. El que ofrece sacrificios de alabanza, ese me honra. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Al que va por el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. El esposo está con ellos del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 2, versos del 18 al 22. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús le respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar en estas lecturas hermosas de este día. Saquemos la enseñanza, démonos cuenta al Señor qué nos quiere decir con su palabra, aquellas frases importantes que hayan llegado a nuestro corazón, tomémoslas muy en cuenta. Bueno, el pecado de Saúl, tal vez demasiado grave, que ha sido puesto como una gran oscuridad para que resplandezca con una gran luminosidad la estrella de David. Es necesario que David crezca y que Saúl se venga a menos. En la lectura de este día se nos quiere hacer conciencia de la necesidad de ser obedientes en todo, a la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Y también se nos indica que cuando uno comete pecado, que sepa arrepentirse de él y pedir a Dios perdón, pues Dios es rico en misericordia. Quien se obstina en su mal camino, quien quiera justificar su maldad y no reconocerla como tal, será rechazado por Dios. Al Señor no se le olvida de que somos barro, que estamos inclinados a la maldad desde nuestra adolescencia. Él sabe que hasta el justo peca 7 veces al día. Por eso Él nos envió a su propio Hijo, que se hizo hombre como nosotros, que se ha convertido en una reconciliación y en nuestra salvación. Quienes unimos a Él nuestra vida, somos objeto de la misericordia divina y de la presencia de su Espíritu en nosotros,
para que en adelante ya no seamos dominados por la maldad, sino que vivamos en la libertad de los hijos de Dios, no dirigidos hacia el rechazo divino, sino al ser reconocidos por Él como sus hijos. Nos convoca el Señor a juicio ante Dios. ¿Quién podrá abrir la boca para defenderse o justificarse? Ante Él está nuestra vida tal cual es, desnuda, nada queda oculto ante sus ojos. Por eso, mientras aún es tiempo, debemos saber de poner nuestro orgullo ante Él, teniendo como punto de referencia el amor que el Padre Dios nos ha manifestado en Cristo. Juzguemos nuestra vida y sepamos rectificar nuestros caminos. Acerquémonos al Señor con humildad, pidámosle que tenga piedad y misericordia de nosotros, pidámosle perdón, que el Señor siempre tendrá compasión de nosotros. Pero recibido el perdón, a nosotros nos corresponde en adelante seguir siendo fieles al Señor, aún sabiendo que somos frágiles, que somos más inclinados al mal que hacia el bien, pero con humildad pidámosle al Señor que nos renueve, que nos dé la fuerza de su Espíritu Santo, pues solo así podremos vivir y caminar como hijos suyos, manteniéndonos fieles hasta el final de nuestra vida. En Marcos nos dice que la vida de fe en Jesucristo y en su Evangelio no es una vida de remiendos, es una vida de renovación constante, de renovación completa de la persona. El verdadero cristiano no puede llamarse así mientras su vida no tome un nuevo rumbo, caminando en la verdad del Evangelio, viviendo el amor hasta sus últimas consecuencias. Aquel que se conforme con ayunos, con oraciones, con algunas otras expresiones esporádicas de culto a Dios y piense que con eso ya cumplió, que con eso ya está dado todo lo que se le exige a un hombre de fe auténtica, pues está muy equivocado. Cristo ha venido a destruir nuestros pecados, a renovarnos totalmente, para que viviendo en comunión de vida con Él en gracia de Dios, tengamos siempre la alegría de ser amados, de sentirnos amados hijos de Dios, llenos de gozo y de paz interior. El que solo viva su fe como un parche en su existencia, seguirá siendo esclavo del mundo, esclavo del pecado, y tratará de remendar y remendar tal vez incluso de una manera enfermiza y masoquista aquello que solo Dios ha venido a perdonar y a restaurar. Aprendamos a vivir con el máximo compromiso que es nuestra fe en Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de la Santísima Virgen María, no vino con un cuerpo aparente, vino con un cuerpo real. Él asumió toda nuestra naturaleza, haciéndose uno como nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Él nos tomó en serio y nos amó hasta el extremo, hasta dar su vida por nosotros. Esta prueba de su amor es lo que celebramos al reunirnos cada día en torno a Él en nuestra Santa Eucaristía, el memorial de su Pascua. Así vemos el amor de Dios, no como un pequeño remiendo que se ofrece ante el pecado del hombre, sino como una vestidura nueva. Efectivamente,
Quienes creemos en Cristo estamos llamados a revestirnos de Él, pues el proyecto del Padre Dios sobre nosotros es que seamos conforme a la imagen de su propio Hijo, convirtiéndonos así en una continua ofrenda agradable al Padre por nuestra fidelidad en todo a su voluntad amorosa y salvadora sobre nosotros. Por eso que el hombre de fe auténtica no se conforma con ofrecerle cultos a Dios aún cuando es bueno. Claro, es loable que oremos a Dios y mucho más es cuando oramos en comunidad y más todavía cuando lo hacemos mediante la celebración, a la asistencia de la Santa Misa, la celebración eucarística. El Señor nos pide antes que nada que seamos fieles en todo. Puede vivir engañado aquel que piense que por ir solamente a la misa, asistir a algunas celebraciones litúrgicas, se ha hecho propicio a Dios. Vive siempre engañado si no sabe ser fiel a Dios, que al renovar nuestra vida en Cristo, nos quiere como personas que vivan el amor, que trabajen por la paz, que se preocupen en dar solución a las injusticias sociales, que vivamos totalmente comprometidos con nuestra fe en la vida diaria, que todo lo que hagamos sea como una ofrenda agradable a Dios, que lo que hagamos sinceramente en nosotros no será un remiendo que nos deja más lejos que cerca de Dios, sino que por el contrario, alcanzaremos esa cercanía con Él. Debemos también vivir cerca de Dios para poder vivir la cercanía con el prójimo. Efectivamente, quien dice amar a Dios, a quien no ve, y desprecia a su prójimo, a quien sí ve, es un mentiroso. Revistámonos de Cristo y así vamos a poder hacer de toda nuestra vida una manifestación del amor de Dios y de su misericordia para todos cuantos nos traten. Roguémosle al Señor que nos conceda por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la gracia de vivir con toda fidelidad nuestro ser de hijo de Dios, de tal forma que tanto en el templo como en nuestras actividades cotidianas nos manifestemos como hijos suyos, trabajando constantemente hasta que todo llegue a estarle consagrado a Dios como una oblación de suave aroma. Amén, amén. Alabado sea Jesucristo. Hoy el lunes dedicado a la devoción por las santísimas almas del purgatorio. Oremos por ellas que tanto necesitan de nuestra oración y que es un deber nuestro orar por el eterno descanso de todas las almitas. Ofrezcamos nuestra oración también por nuestros amados sacerdotes, por todos los que se unen a nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido lunes para todos.